Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de En Busca de la Libertad en esta nueva sección de Te lo explico en 15. La semana anterior hablamos de lo que era la inflación, cómo nos afectaba y cómo nos teníamos que proteger de ella. Y esta vamos a hablar de otro concepto financiero igualmente importante, como son los tipos de interés, porque seguramente que hayáis escuchado en las noticias alguna vez eso de que el Banco Central Europeo ha subido o ha bajado los tipos. Pues hoy vamos a ver qué son estos tipos de interés, por qué suben y por qué bajan y sobre todo cómo nos afectan. Bueno, lo primero de todo es saber qué son los tipos de interés. El tipo de interés es, en definitiva, el precio del dinero. Sí, es que el dinero tiene un precio y esto se refiere a que cuando los bancos piden liquidez al Banco Central Europeo tienen que pagar un interés como nosotros pagamos un interés cuando pedimos prestado a los bancos. Pues es algo así. Si desde el año 2014 estaban en el 0%, esto significaba que el Banco Central Europeo no cobraba nada por prestar dinero, es decir, el Banco Santander, el BBVA, no tenían que pagar al Banco Central Europeo por pedir prestado dinero. Sin embargo, ahora, desde el año pasado hasta ahora, se han aplicado distintas subidas de tipos que han llevado al tipo general al 3,5%. ¿Qué significa esto? Que cuando el Banco Central Europeo ahora da dinero, da liquidez a los bancos, estos tienen que devolverle ese dinero más unos intereses, que en este caso son del 3,5%. En definitiva, el tipo de intereses es el precio del dinero, que lo pagamos nosotros cuando pedimos un préstamo, pero que también lo pagan los bancos cuando piden liquidez al Banco Central Europeo. Pero ¿qué pasa? Que en Europa existen tres tipos distintos de tipos de interés y que los vamos a ver y los vamos a explicar. Como os decía, existen tres tipos de interés distintos. Tenemos el tipo de interés de las operaciones principales de financiación, el tipo de interés de la facilidad de depósito y el tipo de interés de la facilidad marginal de crédito. El más importante es este que tenemos aquí, como explica en la web del Banco de España, es el tipo de interés de las operaciones principales de financiación. Este tipo de interés lo que hace es marcar el dinero que, en concepto de intereses, tienen que pagar las entidades de crédito al Banco Central Europeo para obtener financiación a una semana. Después tenemos el tipo de interés de la facilidad de depósito, que este es como a la inversa. Este tipo de interés lo que hace es poner un precio a lo que el Banco Central Europeo paga a las entidades de crédito por tener depositado su dinero en las cuentas del Banco Central Europeo. Es decir, que si, por ejemplo, este tipo de interés es del 2% y el banco, por ejemplo, el Banco Santander tiene depositados 10.000 euros, tendrá mucho más, obviamente, en las cuentas del Banco Central Europeo, pues recibirá un 2% por tener depositados estos 10.000 euros en las cuentas del Banco Central Europeo. Es parecido a cómo funcionan los depósitos bancarios que podemos contratar tanto tú como yo ahora mismo y que ya están ofreciendo cierta rentabilidad, pero de los depósitos hablaremos en otro vídeo. Pero bueno, este tipo de interés lo que hace es poner precio a lo que los bancos pueden ganar por tener dinero depositado en el Banco Central Europeo. Y posteriormente tenemos este tipo de interés de la facilidad marginal de crédito, que lo que hace es poner precio a la facilidad que se le pone, ¿cómo deciros?, a las entidades cuando piden prestado a un día, ¿vale? Porque este primero es el plazo del tipo de interés a una semana y este último es el plazo de interés a un día. Ya hemos visto lo que son los tipos de interés, que básicamente, como hemos explicado, es el precio del dinero. Por un lado es el precio que los bancos tienen que pagar al Banco Central Europeo por pedir prestado y por otro lado tenemos el de la facilidad de depósito, que es lo que el Banco Central Europeo paga a los bancos por tener dinero depositado en las cuentas del Banco Central Europeo. Pero seguramente os estáis preguntando por qué suben y por qué bajan. Pues lo vamos a ver también porque eso es bastante importante. Los tipos de interés suben y bajan básicamente por la inflación y también por la situación macroeconómica. El papel fundamental que tienen los bancos centrales, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal o cualquier otro banco central, es el de controlar la estabilidad de los precios. Es el objetivo principal. Es decir, es el de tener la inflación controlada. ¿Qué pasa? Que el objetivo de inflación de los bancos centrales siempre está en el 2%. Cuando la inflación está por debajo del 2%, como ocurría desde el año 2014 hasta hace bien poco,
Pues cuando está por debajo de ese 2%, lo que hacen los bancos centrales es estimular la economía, es decir, bajar los tipos de interés para que los bancos pidan más dinero prestado al Banco Central Europeo y fluya el crédito. Lo hemos visto recientemente. Los tipos estaban al 0% en Europa desde el año 2014 hasta creo que fue junio del 2022 cuando empezaron a subir estos tipos, y esto significaba que BBVA, Banco Santander, CaixaBank, el banco que fuera, no tenía que pagar al Banco Central Europeo por pedir prestado. Esto quiere decir que es mucho más fácil, o a ellos les costaba mucho menos dinero dar crédito, y de esta manera pues estimula la economía, haces que al crédito, al estar más barato, haces que las empresas puedan pedir más crédito y se puedan financiar e invertir en maquinaria o en contratar a más gente o lo que sea, y que las personas, pues también al estar más barato, pues también te motivas, oye, pues como me sale barato, pues me compro un coche o me compro una casa o lo que sea. Entonces, bueno, lo que hacen los bancos centrales es jugar un poco con la situación económica y con la inflación, sobre todo que haya. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que ha pasado desde el COVID, los bancos centrales inflaron mucho la masa monetaria, más o menos eso lo tenéis un poco más explicado en el anterior vídeo de la inflación, pero los bancos centrales inflaron mucho la masa monetaria, la inflación se ha disparado, es verdad que ha habido otros factores exógenos a esto, como ha sido las cadenas de suministro por el COVID en China, que se quedaron paralizadas, hicieron que esto subiera de precio, la guerra de Ucrania y otro tipo de factores. Pero bueno, el caso es que la inflación es verdad que se ha disparado y que ha tocado máximos desde la década de los 80, y esto ha hecho que los bancos centrales dijeran, ojo, cuidado, que nuestro objetivo del 2% se está duplicando, triplicando, y incluso a veces se ha quintuplicado, porque en España ha llegado a estar por encima del 10%. Entonces, ¿qué hacen los bancos centrales europeos cuando, cualquier banco central europeo, dicho, cualquier banco central del mundo, lo que hacen cuando la inflación se dispara es restringir el crédito para que la economía se endurezca y haya menos actividad, y de esta manera bajen los precios, ¿no? Es lo que hemos visto. Ahora los tipos están al 3,5%. Si hace un año exactamente, estaban al cero, el BVA cuando pedía prestado, yo qué sé, 100 millones de euros, pues devolvía los 100 millones de euros sin intereses, y ahora tiene que devolver los 100 millones de euros más un 3,5% de intereses. Esto hace que ya las condiciones financieras pues ya sean más restrictivas. De hecho, cuando los tipos de interés superan el 3%, ya se considera que entran en territorio restrictivo. Entonces, bueno, los tipos de interés lo que hacen es jugar con ese precio del dinero, como hemos mencionado, y entonces, pues los bancos centrales, en función de las perspectivas macroeconómicas que haya y también de la inflación, pues van subiendo o bajando los tipos de interés para tratar de estimular o de restringir la economía a nivel mundial. Ya hemos visto qué son los tipos de interés, por qué suben y por qué bajan, y seguramente también os estáis preguntando cómo nos afectan a nosotros y a nuestro bolsillo, a nuestra economía cotidiana, que es la última pregunta y una de las más importantes. Pero antes de eso, es importante explicar la diferencia entre el tipo de interés real y el tipo de interés nominal, porque el tipo de interés nominal es el que fija el Banco Central Europeo, o el que te fija el propio banco a ti cuando pides un préstamo, yo qué sé, para comprarte un coche o para comprarte una casa. Pero por otro lado está también el tipo de interés real. Entonces, ¿qué es el tipo de interés real? Bueno, pues el tipo de interés real, como bien explica aquí la página del Banco de España, es cuando al tipo de interés nominal le descontamos la inflación. ¿Y por qué es muy importante hacer esto? Porque la inflación lo que hace es que nuestro dinero, con el paso de los años, vaya valiendo menos, o sea, va perdiendo poder adquisitivo. Os recomiendo el anterior vídeo de Te lo explico en 15, que hablamos más en detenimiento de la inflación. ¿Qué pasa? Que si la inflación es del 2% de manera sostenida durante 10 años y tú has firmado un préstamo al 3% anual, entonces tu tipo de interés real va a ser del 1%. ¿Por qué? Porque el precio del dinero va mermando con la propia inflación. Entonces, bueno, es bastante interesante ver esta diferencia entre los tipos de interés nominales y los tipos de interés reales. Os dejaré esta referencia del Banco de España por si lo queréis leer más en detenimiento aquí abajo en los comentarios de este vídeo. Y llegamos a la última cuestión y la más importante, seguramente la que más te estás preguntando. Bueno, ¿y a mí cómo me afectan los tipos de interés? Pues te afectan, y te afectan mucho, y de manera positiva por un lado y de manera negativa por otro lado. Básicamente, cuando vas a pedir un préstamo,
influye muchísimo el tipo de interés, porque si es del 0%, como venía estando de entre 2014 y 2022, el préstamo seguramente el préstamo será más barato, es decir, el tipo de interés que a ti te ponga el banco va a ser más bajo, porque como al banco le cuesta un 0%, pues tú vas a pagar menos, porque al banco también le cuesta menos dinero pedir prestado al Banco Central Europeo, ¿no? Luego también es verdad que ha habido tipos de interés negativos y todo esto, que es un capítulo un poco aparte, más complejo, pero bueno, vamos a centrarnos aquí en lo más básico y en saber cómo nos afecta al bolsillo. Por otro lado, también nos afecta en el aspecto positivo, que es en el de los depósitos. Cuando el tipo de interés de facilidad de depósito sube, también hace que los bancos nos remuneren a nosotros por tener dinero en estos productos de ahorro y que a los bancos les da una liquidez que a veces es necesaria, ¿no? Caso de España, es verdad que de momento, a día de hoy, hay exceso de liquidez entre las grandes entidades, pero el tipo de depósito lo que hace es que, por ejemplo, ya está en Europa, está ya al 2%. Entonces los bancos, el Banco Santander, como explicaba al principio, si deja en las cuentas del Banco Central Europeo 10.000 euros, va a recibir un tipo de interés del 2% por tener simplemente ese dinero depositado en las cuentas del Banco Central Europeo. En España, los depósitos es verdad que todavía las grandes entidades no han empezado a remunerarlos, pero hay entidades que ya los pagan al 2%, incluso al 3% a 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes, por ejemplo, unos ahorros de 20.000 euros y no quieres quizá a lo mejor invertirlos en un fondo de inversión o en unos planes de pensiones o yo que sé, en tantos productos, pues puedes decir, bueno, pues los meto en un depósito se supone que es bastante más seguro y más tranquilo, porque además existe un fondo por detrás de seguridad, creo que se llama fondo de garantía, que te garantiza hasta 100.000 euros, pues tú ese dinero lo tienes ahí y al plazo de 12 meses te dan el 3%, por ejemplo, por poneros un ejemplo. Entonces, tienes 20.000 euros, te pagan un 3% y a los 12 meses tu dinero es devuelto a tu cuenta principal junto con ese interés. Es verdad que siempre tienes acceso, pero bueno, hay penalizaciones y este tipo de cosas. Ya explicaremos en otro vídeo, insisto, cómo funcionan los depósitos y cómo se puede ganar dinero con ellos. Tampoco se gana mucho, pero bueno, lo importante aquí es que los tipos de interés fluctúan de esa manera y nos afectan de esa manera, haciendo que cuando pedimos prestado un crédito sea más caro y tengamos que pagar más intereses al propio banco, pero también hace que los depósitos nos remuneren, porque llevábamos, creo que desde el 2014 o así más o menos, en el que los depósitos prácticamente no pagaban nada, porque además en ese tiempo los bancos tenían que pagar al Banco Central Europeo por tener su dinero parado en las cuentas del Banco Central Europeo, porque los tipos de facilidad de depósito han estado en territorio negativo hasta creo que más o menos finales del 2022, y esto hacía que los bancos tuvieran que pagar por tener el dinero parado, porque lo que quería el Banco Central Europeo era estimular la economía y que el crédito fluyera a las empresas y a los particulares. Pero bueno, en definitiva, ahora ha cambiado, estamos en un paradigma bastante diferente, y lo que tenemos es que al subir los créditos, pues, o sea, perdón, a subir los tipos de interés, tenemos unos créditos más caros para nosotros, pero también tenemos esa posibilidad ahora de que tenemos ya depósitos remunerados. Y por último, en este apartado de cómo nos afectan, tenía que hablar de las hipotecas, porque lo que hemos visto con el Euribor en los últimos meses es bastante llamativo. ¿Qué es el Euribor? Bueno, el Euribor es el índice de referencia en el que los bancos europeos se intercambian dinero y que va muy ligado con el tipo de interés general que haya fijado por el Banco Central Europeo. Creo que ahora está en el 3,5% y el tipo de interés del Banco Central Europeo también está en el 3,5%. Es decir, hay una correlación bastante alta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto y cómo te afecta? Bueno, pues si tienes una hipoteca variable, lo has sufrido seguramente en tus propias carnes cuando hayas hecho la última revisión. Obviamente, pues se encarece mucho más, ¿no? Cuando los tipos de interés suben, sube también el Euribor y entonces tu hipoteca se encarece si la tienes a tipo variable. Si la tienes a tipo fijo, pues pagas siempre una misma cuota, ¿no? Durante todo lo que dura el préstamo y amortizas quizá más, me parece que al principio se amortizan más los intereses y poco a poco vas amortizando más el capital, pero si tienes una hipoteca variable, pues obviamente estás totalmente sujeto a lo que haga el Euribor, y cuando vayas a revisar la hipoteca, pues tu interés se actualizará como esté el Euribor
en ese momento. Entonces, si los tipos de interés suben, pues, y tienes una hipoteca variable, tu hipoteca también se va a encarecer. Y si pides, pues como he mencionado anteriormente, si pides un préstamo para comprarte un coche, pues obviamente es más caro ahora ese préstamo que hace un año. Entonces, en definitiva, lo que hemos visto de los tipos de interés que es el precio del dinero, que lo fijan los bancos centrales para controlar la inflación y situarla siempre en ese objetivo del 2%, que está más baja del 2%, pues los tipos son más bajos y tratan de estimular la economía para que llegue al 2%, y si está por encima del 2%, como en estos momentos, pues entonces se aplican condiciones más restrictivas al crédito para que la economía no fluya tanto y se restrinja el crédito, y de esa manera pues los precios digamos se compensen un poco y empiecen a bajar para que la inflación retome ese objetivo inicial del Banco Central, que siempre está en el 2%, aunque ahora hay mucho debate de subirlo al 3%, porque es verdad que la inflación va a tardar en volver a esos niveles del 2%, pero bueno, es un debate un poco aparte. Lo importante aquí es quedarse con lo que son los tipos de interés y el cómo nos afectan, que ya más o menos creo que ha quedado claro, y por otro lado también el de la facilidad de depósito, que sé a nosotros quizá como ahorradores nos puede beneficiar si queremos optar por un producto de ahorro e inversión como son los depósitos. Quizá a lo mejor no es lo más recomendable, pero bueno, están ahí, y ahora mismo es verdad que ya el Banco Central Europeo están haciendo que los bancos remuneren para que los ahorradores tengan su dinero parado en sus cuentas y reciban a cambio una compensación, y de esta manera tampoco se estimule más la economía, sino que se esté en el lado del ahorro. Luego también, por último, y ya termino, pero esto también lo hago como para otro vídeo aparte, los tipos de interés también influyen pues en la renta fija, pero eso es otro vídeo aparte cuando hablemos de qué es la renta fija, cómo se invierte en ella y qué tipo de productos hay dentro de la renta fija. También influye en la renta variable, aunque no de manera tan directa ni mucho menos. Pero bueno, en definitiva, quedaros con la idea de lo que son los tipos centrales y cómo nos afectan en el lado negativo y también en el lado positivo por ese lado de los depósitos. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues yo os invito a suscribiros, a dejarnos comentarios y también a saber qué os está pareciendo esta sección y de qué queréis que hablemos también en los próximos programas.